Bien, amigos, nos place compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien representa al Partido de la Liberación Dominicana. Gracias. Bienvenido y salud. Salud. Y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Javier. Buenos días, don Luchi. Para mí es un honor compartir con ustedes. Y para nosotros también. Tenemos una agenda, pues figúrate tú, el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a arrancar de una vez con la ley de partidos. La prueba del Senado con las primarias abiertas, ustedes no están de acuerdo con eso. Y la pregunta es, hubo un documento firmado por 33 de los 34 diputados que siguen al doctor Leonel Fernández. El único que no estaba era, me imagino que por una cuestión de prudencia como presidente de la Cámara, ¿verdad? Así es. Y firmaron. Eso nos recordó el 2015, cuando había una cantidad de legisladores que estaban firmes y hasta se pusieron un broche que lo decía y firmaron. ¿Esto es una vacuna contra eso? No, mire... Para que firmen ahora con lo que están comprometidos ahora. No, una forma de expresar a la población el sentimiento de un sector de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Y se da en el marco, primero, de una decisión tomada por el organismo máximo de dirección de nuestro partido, que es el comité político, que ha planteado que no tenía... que no iba a fijar una línea partidaria, una línea de mando, de cumplimiento de una decisión, sino que dejaba a los congresistas para que expresaran libremente su voluntad. En ese tenor, usted ve que en el Senado, un grupo de senadores actúa diferente a otro sector, y eso se está dando en la nueva Cámara de Diputados. No es contraviniendo una línea partidaria, ni es un proceso de división a lo interno del bloque, nada de eso, sino que los diputados que están al lado del presidente Leonel Fernández, asumiendo el discurso del presidente Leonel Fernández de que el proyecto es inconstitucional y una serie de argumentos más, pues han decidido y tienen la convicción de no apoyar el proyecto. Por lo que se sabe hasta ahora, parece que el camino de las primarias abiertas está cerrado, como diría Balaguer, definitivamente cerrado. Es lo que se puede ver a simple vista, uno no sabe, porque ahora del Palacio están mandando una foto donde están como muy contentos el presidente Medina e Hipólito Mejía, pero el camino está cerrado para las primarias abiertas, se supone. Lo está para una reforma, una nueva reforma electoral para otra reelección. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Lo primero es que yo entiendo, como presidente de la Cámara, estoy enfrascado en crear las condiciones para que este proyecto, que reviste tanta importancia para la sociedad dominicana y para todo el espectro político, fundamentalmente, pero para la misma sociedad como tal, salga el proyecto más viable, el proyecto mejor consensuado, el mejor proyecto para la sociedad y para los partidos. Y en ese tenor, independientemente de cuáles son mis puntos de vista sobre la ley de primarias abiertas, la primaria abierta o cerrada, nosotros estamos creando las condiciones para que haya un gran diálogo, para que haya una gran discusión en el seno del marco de la Cámara de Diputados, con el objetivo de poder darle al país un proyecto, pero no solamente con el tema de primarias abiertas o cerradas, porque desgraciadamente la ley de partidos la hemos reducido a ese tema cuando hay otros que tienen más importancia, mucho más importancia que ese. Y sin embargo, nosotros hemos simplificado el tema para en ese tenor. Entonces nosotros vamos a propiciar ese gran diálogo, nosotros vamos a propiciar esa gran mesa redonda donde puede expresarse la sociedad un diálogo completa. Sin un acuerdo dentro del propio PLD. Es que precisamente por ahí es que tiene que comenzar también el diálogo, para que dentro del mismo PLD se entienda la necesidad de que los actores fundamentales de nuestra organización política se sienten y busquemos una solución. Eso supondría que el comité político rediscuta el tema. Sí, es necesario que lo haga. Yo creo que este tema no puede dejarse abierto, pero tampoco puede ser el resultado de la imposición de una mayoría mecánica que se pueda conseguir en un momento determinado sin la participación activa de toda la sociedad y de todos los partidos políticos. De manera que independientemente de que nosotros estemos en un lado de la
tengamos una posición, más que ser parte de un tema, de un conflicto y de una discusión, queremos ser parte de una solución. Por eso usted ve que nosotros no firmamos el documento, que usted hacía alusión, pero también hemos mantenido un nivel de participación que quisiéramos actuar como lo que somos realmente en la Cámara de Diputados, el que somos el moderador, tenemos la función de organizar y de dirigir el estamento. Entonces no podemos dirigirlo con capacidad a los debates y de independencia si somos parte de este tema tan... ¿Ya llegó el proyecto de partido político? No ha llegado aún. ¿Cuándo se supone que tiene que llegar? Bueno, usted sabe que ese proyecto se le hizo muchos, es un proyecto grande y requiere de un trabajo técnico bastante avanzado. Supongo que todavía está en eso, el menester en el Senado. Es un tema propio ya del departamento administrativo. No hay un plazo legal establecido. No, ellos pueden enviarlo. ¿Qué prioridad le va a dar la Cámara de Diputados a ese proyecto? La prioridad que se le da normalmente a todos los temas, y más como un tema como esta naturaleza, lo vamos a enviar a comisión para que se la comisión. Naturalmente, de acuerdo al artículo 75 de nuestro reglamento, cualquier diputado puede pedir que se conozca inmediatamente, pero por la trascendencia de este tema y por la importancia de este tema, es lógico entender que eso no es posible, ¿verdad? Que lo interesante sería que vaya a discusión y que después vaya al hemiciclo y ahí lo discutamos, y entonces porque salga la decisión que la mayoría entienda, porque en definitiva lo que debe expresarse es la voluntad de la mayoría al final de la jornada. Esta es una ley orgánica, en consecuencia requiere de la 2/3 parte de los votos, y lo que nosotros vamos a cumplir con el trámite burocrático que le manda la Constitución y los reglamentos de la Cámara, pero sin imponer ni tratar de maniobrar para que nada surja a favor de los que estemos de acuerdo nosotros, pero tampoco sin permitir que los que están de acuerdo de otra cosa lo quieran imponer de una manera subrepticia. ¿Qué pasará con los otros proyectos de ley de partidos políticos que están en la Cámara de Diputados? ¿Se le va a dar prioridad al que...? Yo le voy a dar una primicia a ustedes. Ajá. Precisamente en el día de ayer estuvimos reunidos con el presidente de la comisión y vamos a, no sé si lo propusieron ayer, la tardecita que tenían reunión ellos, pero yo estoy propiciando un retiro de esa comisión por el tiempo que sea necesario para estudiar el proyecto de régimen electoral. ¿Por qué retirarlo? Porque ese proyecto no está tan avanzado como ya se ha avanzado en el proyecto de la ley de partido. Y entonces de repente así yo pienso... ¿Qué significa un retiro de la comisión? Un retiro significa durarse. No es lo mismo ir a una jornada de trabajo en la Cámara, donde usted se para, sale, dura 1 hora y media, 2 horas ahí, que usted retirarse, por ejemplo, 2 días a un hotel, y cuando usted de un hotel usted dura 12 horas mínimo de trabajo a ese proyecto y usted avanza bastante. Le recuerdo como ahora que el proyecto de ley de Cámara de Cuentas lo decidió la MINU, por cierto, en esa época. Lo hicimos, fue así, un retiro de 3 días que hicimos. La comisión salió y cuando vinimos ya para acá vinimos con el proyecto. Yo entiendo que una comisión podría perfectamente avanzar profundamente en el proyecto de la ley de régimen electoral, porque también tenemos que estar preparados. Este proyecto está teniendo muchas contradicciones y si por alguna razón nosotros no pudiéramos ponernos de acuerdo para aprobación de la ley de partidos, pues poníamos la alternativa de la ley electoral, que podríamos consensuarla, porque lo importante es que nosotros... Esa es la reforma de la ley electoral actual. Sí, del régimen electoral, que es importantísima, y dentro de todos los proyectos que estamos discutiendo, ha sido el que se ha quedado rezagado. El tema que es un problema entre PLDistas, ¿verdad? Pero que hay un temor muy bien fundado de que eso se constituya en un tranque que impida la ley de partidos. ¿Realmente sería constitucional imponer o primarias abiertas o imponer primarias cerradas? No, lo que se debería imponer no es que se garantice la práctica de la equidad en la competencia y que cada partido elija lo que le guste o lo que le convenga. Excelente punto de vista por el cual yo me coincido totalmente. Además, eso es lo que plantea el proyecto de la Junta Central Electoral. Que los partidos políticos ellos mismos hagan su convención el día y la hora que ellos quieran hacerlo y que elijan también el mecanismo que ellos decidan. Ese es el proyecto de la Junta Central Electoral y es el que hemos estado abogando. Es decir, porque en definitiva hay
un debate en la sociedad dominicana respecto al tema de la inconstitucionalidad de la ley. Podemos estar de acuerdo, nosotros podemos tener razón o no tenerla, pero la verdad es que hay un gran debate en ese sentido y prácticamente el espectro político dominicano se ha dividido en esas dos partes. Una gran mayoría de la sociedad, incluidos los empresarios y las iglesias, se han expresado contrario a la aprobación de la ley de partido con las primarias abiertas. Entonces yo digo que en este momento lo que prima es un último debate en ese sentido, para que a final de cuentas nos pongamos de acuerdo y que prime la voluntad de la sociedad, la voluntad de la mayoría. En el Congreso naturalmente se expresa la voluntad de la mayoría congresionalmente hábil para votar y entonces tendrá que necesariamente ir al seno del hemiciclo y en el hemiciclo pues se tomará una decisión. Nosotros creemos, en términos personal, que el proyecto de primaria, de ley de partido es importante para la sociedad dominicana y que requiere necesariamente que en consecuencia los actores fundamentales de los actores políticos y de la sociedad civil nos pongamos en una mesa, seamos todos parte de la solución, no parte del problema. Entonces, ese diálogo tiene que venir y esa decisión tiene que ser, no debe surgir como una imposición de una mayoría momentánea o coyuntural, sino de un gran acuerdo en el seno de la Cámara de Diputados. Hay una pregunta que hacía Uchi relacionada con todos estos temas de reformas y es lo que han planteado algunos sectores de que estarían esperando hasta principios del próximo año para ver si es factible una reforma constitucional que reintroduzca la reelección presidencial nueva vez en el país y en la Constitución. ¿Es posible? ¿Usted ve que hay posibilidades de que acá todo lo que usted volvamos? oye que han planteado ese tema y lo han planteado públicamente, realmente no le interesa la reelección de Danilo, ni pensar en el pueblo, ni nada. Es la reelección de ellos que están pensando, es en su propio provecho. Más que el provecho de la nación, y es más, inclusive, de satisfacer el deseo tal vez del presidente Danilo, es en el deseo de ellos. El presidente Danilo ha reiterado en múltiples ocasiones que no le interesa un periodo más, que no está, que vas a cumplirlo. No, pero lo dijo públicamente. Pero lo había dicho antes también. Sí, tiene razón, lo había dicho antes. Antes del 15 lo dijo. Estoy de acuerdo con usted, pero con una agravante en esta ocasión. Y es que en esta ocasión nosotros, en la República Dominicana, como nación, nos dimos el proceso el proceso de dos periodos consecutivos. Y eso necesariamente la sociedad dominicana lo ha abrazado. Pero también don Uchi, Danilo es un estudioso de la historia. Danilo es un político que ha sabido, que viene desde abajo, que ha creado y ha construido el liderazgo que hoy tiene. Y yo le voy a decir a usted, usted conoce un solo proceso de un presidente que se ha intentado reelegir por tercera vez, que haya salido ganancioso. En la República Dominicana nunca. El problema de nunca ha pasado. El problema de y Danilo lo sabe. De manera que yo creo en la palabra de Danilo totalmente. El problema de nuestros presidentes es que no creo que le dé mucha importancia a la historia. Desde que llegan quieren quedarse para siempre. Y eso es Danilo, eso es Hipólito, eso es Leonel, eso es Balaguer. Es lo mismo. Sí, pero la historia le ha enseñado que no es posible. Por ejemplo, ahora la historia mismo, le ha dicho, y la misma sociedad le ha dicho, aquí se acabó. Ahora mismo. Usted no puede más. La historia siempre lo ha dicho. Ahora mismo, y Danilo lo sabe. Ahora mismo Hipólito que aspira. De eso. Hipólito que aspira y Leonel que aspira son reelección también. No tienen el impedimento constitucional porque Leonel se lo quitó él mismo. Leonel no, el Congreso, don Uchi. Sí, su Congreso. El Congreso. Su Congreso. El Congreso con la participación de toda la sociedad. Recuerden que fue un gran debate que se dio en la sociedad dominicana para la aprobación de la Constitución de 2010. Exacto, qué bueno que lo menciona, porque en ese debate, en las consultas populares pusieron ahí la reelección. Si la gente hubiera mayoritariamente dicho sí, que se establezca la reelección, hubiera dicho, bueno, fue el pueblo que lo pidió. Pero como no lo pidió, como la gran mayoría opinó que se mantuviera la prohibición de la reelección, eso no le hicieron caso. Nunca jamás después de 2 periodos, entonces, que fue lo que se eliminó. Entonces la ambición está por encima de la historia, del comedimiento, de los sentimientos real y verdaderamente democráticos. Estoy de acuerdo con usted. Los seres humanos, la práctica lo ha demostrado históricamente, desgraciadamente somos
ambicioso, a veces en demasía. Ahora bien, Gracias por estar de acuerdo. no estoy de acuerdo con usted, es verdad, porque ahí está la historia. No podemos tampoco negar un hecho que, inclusive, de los grandes dictadores, ¿por qué ha sido? Los grandes dictadores que hemos tenido ha sido precisamente por eso. Ahora, ¿qué digo yo? Nosotros estamos en un proceso interesantísimo. La República Dominicana, independientemente de cualquier crítica que tengamos a la ejecutoria de los gobiernos del PLD, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se ha transformado, ha cambiado. El país ya no es el mismo. Y ese es el resultado de los 3 periodos de gobierno del presidente Leonel Fernández y estos 2 periodos del gobierno de Danilo Medina. Los dos han tenido claro que 8 años es imposible tratar de extenderlo. Lo entendió el presidente Leonel Fernández, que cuando Pero su no lo partido tenía le tan pidió, claro en el 2011. cuando su partido le pidió, sí, pero su partido le ¿Se pidió acuerda de cuántas firmas una parte, recolectó Félix Bautista? y él no lo aceptó. Le demuestra eso a usted que él No, él estaba en el acto. Sí, pero eso dijo fue que un no, acto muy bonito y dijo, muy espectacular. Pero fue ahí para decir que esas firmas la ponía a disposición del Partido de la Liberación Dominicana para el candidato que elija. De manera que tuvo la conciencia clara y el pensamiento lúcido para entender que ese no era el momento, que no había posibilidad de que eso triunfe. Quizás Félix Bautista está buscando firma ahora también, ¿verdad? hay un equipo del Partido de la y ha Liberación. reunido más de 700. ¿Para qué No, son Félix esas Bautista. firmas? Sí, pero no es Félix Bautista. 700.000 firmas. Hay un ahora. sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana que aspira a que el presidente Leonel Fernández vuelva a ser presidente y pues andan recorriendo el país en busca de lograr tener registrado una gran cantidad de ¿Y usted no personas cree que ya es a tiempo favor para de dar paso al liderazgo relevo en los partidos políticos? ¿A la aquí fábrica? y esta fábrica con un montón de productos parados. Yo creo que pasa es que nosotros hemos sido exitosos como partido, hemos sido exitosos en el funcionamiento de los gobiernos que hemos tenido. Y recuerde, don Uchi, que el PLD, con todos y los errores que tenemos, porque tenemos muchos errores y hemos cometido muchos errores, hemos ganado los últimos 6 procesos electorales y lo hemos ganado con una mayoría por encima inclusive del 50%, lo que representa, lo que quiere decir que en términos generales la sociedad dominicana, independientemente de las cosas negativas que tenemos, que las tenemos y tenemos que seguir corrigiéndolas, y el gobierno que venga tiene que trabajar profundamente en eso, pero también hay que aceptar que en este gobierno Danilo ha sido un arquitecto de mejoramiento de la imagen pública de nuestra organización política, porque ha venido a corregir otras cosas que la sociedad nos recriminaba y hoy no existen. Pero así también vendrá el gobierno próximo. Pero se han profundizado otras. Vamos a ver, hay muchos temas. La Cámara de Cuentas. Ellos se autoaumentaron en una franca violación a la ley de administración pública. Y a la Constitución. Y a la Constitución. Nadie puede legislar en su propio beneficio. La excusa es que fue la anterior Cámara que decidió esos aumentos, pero ellos tienen un tope de salarios fijado por la ley. Aparte de eso, en la misma actitud de los jueces de la Cámara de Cuentas, que de los 5 hay 4 que son cuadros del Partido de la Liberación Dominicana. Aparte de eso, el hecho de que ellos digan que se está indexando el salario, y a los trabajadores se le indexa el salario en este país, y a los empleados públicos se le indexa el salario. Sí, al ciudadano dominicano se le indexa el salario, porque eso lo tienen que indexar ellos. Bueno, ese tema, usted sabe, fue muy debatido en la Cámara. Se puso una agenda a los 10 días de haberse planteado. ¿Le costó a los legisladores que estaban demandando que se pusiera en agenda? No, hombre, eso es buscando, eso es vedetismo público, eso es buscando cámara que estaba, eso, legisladores que salieron con esa expresión, que fue uno en particular. El presidente de la Cámara. Es que cuando alguien quiere un turno para expresar una cosa es buscando cámara. No, jamás, no, que yo no estoy diciendo eso. Que yo estoy diciendo que el vedetismo consistió en querer imponer por los medios de comunicación una agenda en la Cámara de Diputados que es diferente. No es que le dio, allá nunca se ha negado un turno para nadie. ¿Y por qué es necesario imponerla? Es que no fue que se impuso, mire qué fue lo que pasó. La Cámara tiene un reglamento y los proyectos llegan en función de un orden establecido. Ese orden es que un diputado plantea un proyecto, lo lleva a Secretaría General y Secretaría General lo pone en el orden
que corresponde en función de los otros temas que hay delante de él. Pero en el Pleno un legislador puede proponer temas que se Claro, incorporen en la agenda. claro, pero eso es antes de usted aprobar la agenda. Y ese legislador... Rubén, pero ¿y la agenda de la Cámara de Diputados es por estricto orden de llegada? ¿No hay una evaluación por la importancia de un tema? Claro que sí. Ajá, Pero, pues, entonces. naturalmente, cuando la comisión coordinadora se reunió para ese martes a hacer la agenda del día, ese proyecto no estaba... Ajá. No lo teníamos dentro de los proyectos en el orden de llegada. Pero aparte de eso, cuando él plantea que se ponga en agenda, pues no es una cosa del otro mundo tampoco, lo que se le planteó fue, diputado, nosotros lo sentimos, yo no puedo someter ese planteamiento que usted ha hecho por una razón lógica. Ya nosotros aprobamos la orden del día, usted tenía que someter esa iniciativa antes de la aprobación del orden del día. Entonces él me dice, bueno, pero dale para atrás, y después le digo, pero es que no puedo, porque los reglamentos de la Cámara también de Diputados establecen que un asunto que haya sido tratado y se haya aprobado positivamente no puede ser retomado. Se retoma si es tratado y rechazado. Ahí sí se puede dar una nueva discusión y se puede someter. De manera que le expliqué, yo estoy impedido por los reglamentos, y yo lo dije ahí. Entonces, por esa razón fue que no se puso, pero el otro día se puso, se le acogió, y esa fue la decisión que se puso. Hay un aumento en los salarios de los diputados aprobado en la gestión de Abel Martínez, que Lucía Medina como que lo dejó engavetado. Es cierto que hay reclamos de muchos diputados de que se aplique ese aumento. También no dejó ningún, no, eso es incierto. No, esa información y no hay nadie incorrecta. Esas son de la parte de las cosas que planteó también. Y no hay nadie pensando en aumento o hablando de aumento. Siempre un trabajador piensa en aumento, Mire. Incluido usted y yo y todo. Pero vamos. Ahora, ese no es un tema de la Cámara de Diputados en este momento, pero no es cierto que Abel haya dejado un aumento, y no es cierto que también Lucía haya implementado ese aumento. Eso nunca se trató en la Cámara durante la gestión de Lucía Medina. La Cámara de Diputados designó una comisión que está investigando la Cámara de Cuentas. Vamos a ver, para que nos explique el trabajo que está haciendo esta comisión, pero permítanos una pausa breve, retornamos para discutir sobre este tema, hablar sobre este tema. Volvemos. Continuamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Tú tenías una pregunta en ristre. Así es. ¿Qué está haciendo la comisión ahora? ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué está investigando la Cámara de Cuentas y cómo se le va a dar curso a este tema? Bueno, la comisión de la Cámara que está estudiando el tema, una comisión especial, ya ayer hizo su primera actividad con ese tema, se reunió, ya se había reunido entre ellos mismos, y ayer pues hicieron entonces un descenso, que es como le llamamos nosotros en la Cámara de Diputados, cuando la Cámara se traslada a un lugar para investigar en el mismo escenario de acción un hecho. En el caso particular de la Cámara de Cuentas, pues los colegas diputados fueron a la Cámara de Cuentas, se reunieron con todos los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué hacerlo directamente allá? Con la idea de poder exigir la participación de cualquier funcionario, también que ellos quieran investigar un aspecto jurídico y recibir toda la documentación necesaria. Ellos hicieron un descenso allá mismo, y una actividad que duró más de 3 horas. Ahora ellos han recopilado una serie de informaciones, una serie de documentos, ellos ahora van a ir ante los órganos técnicos que tenemos nosotros de evaluación de la constitucionalidad de los actos públicos que se puedan hacer, y entonces al final pues ellos tendrán que emitir una opinión respecto a lo que ellos han investigado. Supongo que el paso ahora, digo supongo porque ellos tienen la independencia de actuación, ¿verdad? Tendrá que ser pues buscar la consulta con los documentos presentados a través de los departamentos que nosotros tenemos ya, como Ofitrel, el departamento jurídico y una serie de organismos internos, y entonces después, en función de lo que ellos hayan descubierto, les retirarán un informe al Pleno de la Cámara. Hay otro asunto. Las propiedades inmobiliarias, el patrimonio inmobiliario del Estado,
ha venido siendo depredado desde hace mucho tiempo en diferentes gobiernos. Tanto que entre las tareas que más tiempo toman en ambas cámaras está los proyectos que llegan desde el Poder Ejecutivo vendiéndole tierra a fulaniquito o a perencejitico. Si el Estado tiene una finca que la quiere vender, debería hacer una licitación. Entonces, resulta que entre todos esos proyectos de venta a particulares del patrimonio público, está, por ejemplo, 1,5 millones de metros en Boca Chica, Andrés, y llegan hasta el puerto multimodal Caucedo, a Eladio Martínez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, a 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado. Boca Chica, Andrés. Están tierra del Ingenio Río Jaina, unos empresarios del Cibao. Y está la JUN, que está demandando al Estado Dominicano por 300 millones de dólares porque dice que lo despojaron de una propiedad inmobiliaria, que son unas tierras que son del CEA, que el CEA dice que no se las vendió a la JUN, y que la JUN, según lo que se ha dicho hasta ahora, justifica su pretendida propiedad señalando que le fue aprobada esa venta en el Congreso en enero de, no me recuerdo qué año, creo que es un 10 o un 11 de enero, cuando no hay sesiones porque no hay legislatura. ¿Cómo es posible que años después de eso, esa discusión tiene más de 2 años, la Cámara de Diputados no haya dicho de una manera clara, esa sesión no existió y por lo tanto ese título es fraudulento? ¿Cómo es que se quedan callados a pesar de que el Estado tiene una espada en el cuello de 300 millones de dólares? En ese tema, don Uchi, la parte final que tiene que ver con la JUN, ya la Cámara emitió, respecto a lo que usted ha planteado, una certificación dada por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, donde sí certifica ciertamente lo que usted acertadamente está planteando, de que ciertamente no sucedió. Eso es lo único que podemos... que la Cámara nunca aprobó esa certificación. ¿A quién se le envió? Fue una gestión, no fue mi gestión, fue en la gestión de la diputada Lucía Medina, pero sí sé que se hizo porque lo trataron en la comisión y trataron el tema, y debo entender que se entregó a los interesados. Estoy haciendo presunciones. Le prometo que haré las investigaciones de rigor y le podré dar un informe más detallado y le enviaré copia de lo que hayan enviado en la próxima semana. Ahora, lo que sí yo creo que usted tiene toda la razón. El Estado Dominicano tradicionalmente se ha despojado, y estoy de acuerdo, porque el Estado tampoco podía mantener una actitud de posesión de muchos terrenos que podían haber sido perfectamente usables por el sector privado. Ahora, deben venderse... No, para fines sociales. Para fines sociales, porque el sector privado son empresarios, eso no hay que darle nada. Pero no dárselo, pero empresarial también, porque a veces hay aspectos de un terreno que usted puede perfectamente manejarlo en términos empresariales y le sirve más a la sociedad, ¿verdad?, en términos de beneficio social. Bueno. Ahora, lo que yo planteo es lo siguiente. Nosotros en la Cámara tenemos miles de proyectos de venta de terreno del Estado a particulares, pero dentro de eso nosotros hemos tomado la decisión. Hay miles y miles, más de 7, 8 mil proyectos de venta de pedacitos de tierra de 100 metros, de 125 metros, de 150 metros, de un apartamentico, de esos apartamenticos que ha dado la guerra anteriormente, que lo tienen en la mano ciudadanos comunes y corrientes, personas de muy bajo condiciones económicas. Pero la preocupación no es esa realmente. No, sí, para la Cámara de Diputados sí es. De hecho, inclusive... No quiero decir que las críticas no son a ese tipo de casos. No, yo sé que no lo son, lo doy como información. Estoy de acuerdo con usted. La crítica no es ese sector, nunca ustedes lo han expresado. Ahora, nosotros acabamos de aprobar una resolución que nos va a permitir aprobar en paquete de a 150 proyectos. Ay, cuidado. No, ya hemos previsto la revisión toda. Primero, no pueden pasar de 350 metros. Segundo, no pueden pasar de 100 mil pesos. Okay. Y tiene que ser siempre... No, pero eso no garantiza nada, porque el metro a 15 pesos con 3 cheles
Es que no puede pasarle... Adiós, pero... Le sale por menos. Adiós, una finca, una finca sale por menos que Es que eso. no puede pasarle 200 metros. No nos queda mucho Es decir, tiempo. no puede pasarle 200 metros. La resolución establece que solamente serán aquellos proyecticos de solares vendidos de 200 metros. ¿Y lo de si Bo- tiene más de 200 metros, Y lo de Boca Chica y Andrés a Eladio Martínez a 15 pesos. no, porque no estamos diciendo esos proyectos, no me refiero a eso. No, pero quiero decir, Ah, no, porque no. eso está ahí todo y no eso, lo resuelve. Todo eso fueron a la comisión y la Cámara de Diputados no tiene la facultad de desbaratar un contrato. La Cámara de Diputados... No, tiene- el colmo es que De a ustedes, aprobarlo, que a sí. ustedes No, le dicen, y ya lo pagaron, como quien dice, ustedes Sí, son los mandaderos. pero los estatutos, la Constitución no manda simplemente a recibir el contrato y aprobarlo o desaprobarlo. Ustedes no le pueden decir al SEA, ¿usted recibió el dinero? ¿Con qué autorización del Congreso usted lo recibió? Pero lo vuelvo y repito, nosotros no podemos inmiscuirnos en la parte comercial de los contratos que llegan a la Cámara de Diputados. Nosotros no solamente vemos la parte... Pero tiene que ser aprobado por el Congreso. Claro, pero no ¿Y participa- cómo alguien le puede decir al pero no Congreso? Es un participamos. insulto. Que apruebe ya Mire, lo que ahí va eso y ya ellos lo pagaron. Estoy de acuerdo con usted, pero vuelvo a decir, Entonces, ¿para qué están la ustedes? Constitución, no, es que la Constitución es el que nos manda. Y los reglamentos de la Cámara es lo que determina el proceder de la Cámara. Pero yo estoy de acuerdo con usted en el aspecto que tiene que ver con que la Cámara de Diputados tiene que ser un filtro capaz de impedir que esos bandoleros que quieren apoderarse de los bienes del Estado sin ningún sacrificio y abusando de la sociedad, debemos de pararlo en la Cámara de Diputados. Y en ese tenor se nos estamos. acaba el tiempo, presidente, pero quisiéramos brevemente conocer de iniciativas que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados para su fortalecimiento institucional, su relación con la comunidad. Ya usted fuera de Cámara, nos hablaba Claro. de un proyecto interesante. Sí, los foros ciudadanos, que lo comenzamos, don Uchi, a partir del 16 de agosto, y que aquí le estoy haciendo entrega de 9 libros que son el resultado de cada uno de los foros realizados en las provincias del sur. Cada uno de ellos es, por ejemplo, de Peravia y Baní, cada uno de esos está contenido, todas las posiciones expresadas por las organizaciones, por las personalidades y por el pueblo en esos foros. Esto es una verdadera herramienta de trabajo y ahora ya los legisladores tendrán un instrumento para la hora de elaborar el presupuesto, por ejemplo, del 2019. No tienen que salir a preguntar. Ya este libro contiene el resultado de todas y cada una de las cosas que se trataron en el foro ciudadano realizado en el sur. Hemos hecho 29 al día de hoy. Se van a realizar en Interesante otra porque parte queda del país. Sí, nos falta el este. Ya Falta terminamos el este. el Cibao, el sur y ahora vamos al este. Interesante porque queda escrito lo que se planteó en cada comunidad. En cada comunidad. Muchas Muy bien. gracias. Dejamos ese Muy bien, ejemplar gracias, de gracias. cada uno de los foros del sur. Hoy estamos trabajando con el Cibao todavía. Bueno, Muy muchas bien. gracias por haber aceptado nuestra invitación al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Gracias a ustedes también, que nos regalan su compañía cada día. Mañana tenemos una nueva cita a las 6 de la mañana, aquí en El Día.